México, y la licenciatura en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. De ahí he trabajado aproximadamente 19 años en estos temas de evaluación de tecnologías sanitarias. Anteriormente, digamos, inicié en el IMSS, aquí en México. Estuve 3 años, después pasé a la industria farmacéutica durante 7 años, donde estuve en compañías como AstraZeneca y Janssen, Syllab. Y de ahí, en el 2009, puse una empresa de consultoría. Trabajamos para la industria farmacéutica, hemos trabajado para la red de evaluadores de tecnología sanitaria del BIT. Hemos, digamos, la otra parte que trabajamos mucho es la parte de investigación clínica, utilizando variables farmacoeconómicas o de economía, la salud, y bueno, es un área que estamos desarrollando. Y el otro área es capacitación. Tenemos un área, estamos incorporados aquí en México, somos una empresa científica y trabajamos en esta parte de capacitaciones con universidades como el TEC de Monterrey, la UNAM, UAM. Y bueno, es un poquito lo que hemos hecho. Hemos escrito algunos artículos sobre el tema. He trabajado en renal, algo de hemodiálisis, diálisis, y creo que es un tema muy interesante donde todavía nos falta mucha investigación, ¿no? Aquí están también Ivonne Pardo, química. Ivonne es la que nos ayuda a hacer toda la parte de revisiones sistemáticas, metaanálisis, y tiene ya 3 años de experiencia. Rodrigo Ponce es joven, es actuario, ya tiene 2 años con nosotros, pero ha crecido muchísimo en la parte de desarrollo matemático de los modelos de metaanálisis y toda la parte de modelaje económico, Markov, árbol de decisiones, simulaciones discretas. La verdad que toda esta parte de evaluación de tecnología sanitaria, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Es muy difícil tener todas las áreas juntas, pero nosotros hemos tratado de que siempre se complementen las diferentes disciplinas, ¿no? Actuaría, matemáticas, medicina, epidemiólogos, químicos, porque es un tema, hacer evaluación de tecnología sanitaria es complejo, multidisciplinario y necesitamos el punto de vista de todas las áreas. En ese sentido, bueno, es lo que nosotros vamos la invitación de la doctora Laura Cortés y ustedes. Laura la conocemos desde hace más de 20 años, desde que pasé yo por el IMSS. Hemos hecho varios artículos juntos y conoce mucho el tema también. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos si ustedes quieren, vamos a dar por iniciado esta sesión de hoy. Rodrigo va a revisar con ustedes lo que mandó la doctora Laura y después empezamos formalmente con la presentación de hoy. Hernán, perdón, ponte de nuevo de presentador. Comparte tu pantalla nuevamente. Sí, ya. Pues, bueno, entonces comenzamos revisando rápidamente la tarea, 5 minutos, bueno, la actividad que dejó la doctora Laura, o gustan que pasemos de una vez a la presentación como tal. Perdonen, los micrófonos están en silencio. Para activarlo, al lado de su nombre, saldría un microfonito rojo. Simplemente le dan un clic y pueden activar el micrófono y cuando terminen su ponencia, desactivarlo. Ok. ¿Nosotros sí se escucha bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Pues bueno, entonces comencemos con lo que es la exposición. Okay. Bueno, ustedes vieron algunos conceptos básicos con la doctora Laura Cortés, pero cuando ustedes van a hacer una evaluación económica de proyectos, aquí lo primero que tienen que definir es qué tipo de evaluación económica van a hacer, si es una evaluación económica completa o parcial. En ese sentido, ustedes pueden ver que hay 2 preguntas que ustedes tienen que contestar. Una es, ¿se comparan 2 o más alternativas?
Por ejemplo, si quiero saber cuál es el mejor tratamiento para un paciente en específico en insuficiencia renal terminal crónica, ¿no? Si le damos hemodiálisis o diálisis, ustedes son los clínicos, ustedes son los expertos. Yo nada más sé algunos conceptos de la insuficiencia renal, no sé más, pero por ejemplo ustedes pueden decir, bueno, les damos hemodiálisis, diálisis o hacemos trasplante de renal, ¿no? Entonces ustedes ya ahí tienen dos o más alternativas. Ahora, la siguiente parte es, se examinan los gastos o los costos y las consecuencias en salud. Entonces, si se contesta esas dos preguntas, ustedes ven el cuadrante derecho inferior, acá donde dice minimización de costo, análisis de costo de efectividad, análisis de costo de utilidad, análisis de costo de beneficios. Esos serían los estudios de evaluación económica completa. Estos son los más utilizados para cuando se toma la decisión. Todos los demás son parciales. Si ustedes dicen, voy a hacer un estudio de costos de la hemodiálisis, sí nos sirve. Y yo, por ejemplo, trabajé en alguno cuando estaba en el IMSS aquí en México, donde dice, costeamos, no lo publicamos desgraciadamente, pero lo costeamos y sabemos que esto es, cuando no se publica no es válido, pero lo costeamos y hicimos un documento de trabajo interno donde veamos, era un estudio de sombra y tiempo, donde veíamos desde que llega el paciente a la sesión, y todo lo de, digamos, todos los pasos, la enfermera que le revisaba el catéter, le ponía la máquina de hemodiálisis, el tiempo que pasaba el doctor, la enfermera, lo revisaban, el tiempo que estaba ahí, que en aquel entonces era 3 horas, y hasta que saliera el paciente. Hicimos varias sesiones y uno veía ahí y quisimos costear todo porque uno está emocionado ya saliendo de la maestría y queríamos costear todo lo costeamos. Y nos dimos cuenta que los costos de depreciación, los costos de máquina, eran muy bajos, realmente no llegaban al 2-3%, y lo más importante, en ese momento, los costos del filtro, que entonces en la hemodiálisis eran bastante caros. El IMSS en ese momento no lo utilizaba, había una norma que no lo permitía dentro de la institución, pero ya después se cambió y sabemos que se puede reutilizar un número de veces, depende del experto y también todo el proceso de limpieza. Entonces, eso te puede decir cuánto te cuesta, que es muy importante. El otro es calidad de vida. Ustedes pueden revisar, hacer un estudio de calidad de vida, por ejemplo, pacientes con diálisis continua peritoneal, ustedes vamos a medir la calidad de vida relacionada con salud. Algunos de ustedes me imagino que han trabajado con HR-Cool, han trabajado con Aerocool o con SF36 y miden la parte de calidad de vida de estos pacientes. Sí, todo eso nos sirve, pero no nos dice cuál es el mejor tratamiento, a diferencia de la evaluación económica completa, que es esta parte de la administración de costos, costo de efectividad, costo de utilidad y costo de beneficio. Cuando nosotros hacemos uno de estos, estamos tratando de contestar una pregunta de investigación. Y aquí es importante saber que en esta parte, la parte de los costos es similar, pero la parte de evaluación de los resultados de salud, eso es lo que va a hacer que cambie el tipo de metodología que vamos a utilizar, ¿no? En todas, la parte clínica es fundamental. Yo siempre lo he dicho, yo como economista de la salud me declaro que la salud, la parte clínica, tenemos que trabajar con los clínicos, tenemos que trabajar con los expertos como ustedes, los clínicos que traen esta parte bien fundamental para donde trabajamos en revisiones sistemáticas, pero realmente necesitamos trabajar en sí. ¿Cómo podemos sintetizar todos los resultados de salud de tal forma que tengamos una medida sistemática, digamos, que tengamos una metodología sistemática, una metodología sin sesgo y que no estemos, digamos, tomando un resultado o una conclusión que no sea la correcta, ¿no? Entonces, para eso, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer todo un procedimiento siguiendo la norma de Cochrane. Entonces, vamos aquí, la química y Boom va a revisar con ustedes como los principales puntos. Ustedes son clínicos, entonces esto lo va a parecer más fácil, porque es esta parte de que cómo sistematizar toda la información y cómo llegar a resultados para después hacer las comparaciones en la parte tanto de clínicos como de costos y hacer un poquito de modelaje económico. Ahorita vamos a ver esa parte, pero primero fundamentalmente es la parte clínica. Entonces dejo la palabra a la
química Ivonne. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como bien lo comentaba Herman, para comenzar a reunir toda esa evidencia que nos va a ayudar a sustentar nuestra evaluación económica y de ahí decidir qué tipo de modelo vamos a utilizar, pues es necesario justo realizar estas revisiones sistemáticas que, como ustedes ya lo habrán leído en su pantalla, las revisiones sistemáticas de lo que se encarga es de reunir toda la evidencia posible que cumpla con nuestra pregunta de investigación. Esto a través de métodos sistemáticos, de llevar un orden que sea sistemático para que después cualquier persona lo pueda reproducir y obtener así los resultados más fiables. Pero ¿por qué realizamos este tipo de revisiones sistemáticas? Bueno, justo es para ayudar a los tomadores de decisión a darles la mejor evidencia posible sobre nuestra intervención, sobre lo que queremos evidenciar y demostrar toda la evidencia existente e incorporándola en decisiones sanitarias que van a ayudar justo a elaborar diferentes políticas sanitarias en investigadores y en profesionales de la salud. Pero bueno, las principales utilidades de las revisiones sistemáticas son 5. Estas son principalmente desarrollo de guías de práctica clínica, guiar decisiones para los tomadores de decisión, para los médicos, publicar esta información en publicaciones científicas, que nos ayuden después a dirigir futuras publicaciones, pero sobre todo en este ámbito es la evaluación de estudios de farmacoeconomía. Esto nos va a ayudar para decidir qué tipo de estudio vamos a realizar y qué tipo de modelo se va a llevar a cabo. Para iniciar nuestra revisión sistemática, lo primero que tenemos que hacer es formular la pregunta de investigación, el cual va a ser nuestro objetivo y el cual va a guiar toda el desarrollo de la búsqueda de la literatura en diversas bases de datos. Esto para obtener la mayor información posible que exista y que después esta la vamos a evaluar de acuerdo a diferentes criterios y vamos a extraer los datos para obtener los resultados más confiables. Entonces, primero tenemos la pregunta de investigación. Esta pregunta se va planteando de acuerdo a un formato establecido que se conoce como el formato PICO. Es PICO por la P de pacientes, la I de intervención, C de comparadores y O de outcomes de los resultados. Aquí es importante en cada uno definir qué es la población que nos interesa, cuál es, no solo que sean pacientes adultos, sino en qué enfermedad, en qué estadio si se requiere, de ahí cuál es la intervención que nos interesa y contra qué otras alternativas que ya están lo vamos a comparar. Y sobre todo definir cuáles son esos resultados que nos van a llevar a decidir el tipo de evaluación económica. Para este caso les puse un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo del formato PICO. Es en la población tenemos pacientes adultos con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Esta pregunta se sacó de una revisión sistemática publicada en el 2017, en donde comparaban la terapia de reemplazo renal. Aquí la definían en intensiva comparada con la terapia de reemplazo renal continua. En la intensiva, lo que los médicos buscaban era comparar el trasplante, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal asistida versus la hemodiálisis convencional y la diálisis peritoneal. Lo que ellos buscaban era ver qué provocaba esa terapia de reemplazo en la calidad del sueño, sobre todo en los síntomas de apnea y en el síndrome de piernas inquietas, y evaluar igual los eventos adversos, que son los resultados de eficacia y seguridad que nos ayudan posteriormente para llevar a cabo la evaluación económica. Bueno, las principales bases de datos donde podemos buscar nuestra información sobre todo para estudios clínicos, se encuentra PubMed, Cochrane, Embase, Lilac y Nieto Editores.
Sin embargo, muchas veces existen algunos otros estudios clínicos que aún no se han publicado o que están en periodo de evaluación de resultados. Esos se conocen como literatura gris, pero nos pueden ayudar igual a tomar decisiones. Del lado derecho de la pantalla están las bases de datos en donde podemos encontrar esa información, o de estudios de algunos otros países o registros de la industria farmacéutica. Una vez ya que establecimos nuestra pregunta pico, lo que vamos a realizar es la estrategia de búsqueda. Esta estrategia es necesario que contenga diferentes términos que nos ayuden a obtener toda la evidencia posible y que sea sobre el tema de interés. Como ya lo comenté, debe de contener todos los criterios de la pregunta pico. Sin embargo, es posible igual agregar términos de tipos de diseño de estudio, si nos interesa estudios clínicos aleatorizados, observacionales, revisiones sistemáticas o metaanálisis. Todos estos se pueden ir juntando en una estrategia de búsqueda en cada base de datos con ayuda de los operadores booleanos y los filtros adicionales de idioma, fecha, género, edad, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y nada más, para complementar, es importante tener en cuenta que, digamos, en medicamentos es más fácil tener estudios de alta validez, ¿no? Doble ciegos, aleatorizados, controlados, pero cuando son equipos médicos, por ejemplo, es mucho más complicado. Entonces, hay que revisar bien si los hay, o por ejemplo también con las drogas huérfanas, ¿no? Aquellos medicamentos donde son enfermedades con una prevalencia menor del 5%. Entonces, realmente tenemos que ver qué hay. Primero uno busca los estudios estos de validez muy alta, pero si no lo hay, tenemos que buscar digamos, la información más válida que podamos tener. Y lo típico es, bueno, lo último que, y eficacia y seguridad no lo va a aceptar ninguna agencia de tecnologías sanitarias, es lo del panel de expertos, pero puede ser, no sé, casos, eso es muy común en drogas huérfanas, en equipos médicos, dispositivos, por ejemplo, lo hemos visto con tornillos para los ortopédicos, lo hemos revisado. En hemodiálisis y diálisis sí hay estudios, pero no hay ninguno, por ejemplo, no hay ninguno que lo compare, ¿verdad? El pesado, el ciego, sí hay. No hay. Entonces, es interesante porque yo me acuerdo, lo había revisado hace unos años, pero sí, era un tipo de estudio que era bastante complicado de encontrar esa comparación directa, head to head, ¿no? Pero bueno, nada más para complementar lo que dice la clínica. Siguiendo con este ejemplo de pacientes que requieren de diálisis y hemodiálisis, justo es la revisión sistemática que encontramos, pero esta revisión incluye únicamente estudios observacionales. Entonces, a partir de estos estudios fue que obtuvieron sus resultados, y aquí les muestro el ejemplo de estrategia de búsqueda que ellos llevaron a cabo, en donde incluyen los resultados, los tipos de comparadores y desenlaces que ellos querían obtener. Y aquí también se muestra el trasplante renal, que sería para la enfermedad, ya sea renal o de hígado, la diálisis, la calidad del sueño, y a partir de esta estrategia de búsqueda ellos obtuvieron sus resultados y pudieron comparar estos tipos de terapia de reemplazo. Una vez que ya obtuvimos todos nuestros resultados en cada una de las bases de datos, lo que tenemos que hacer es identificar de todos esa lista de estudios cuáles son duplicados y eliminarlos. Una vez hecho esto, pasamos a evaluar cada estudio mediante título, resumen, y finalmente pasamos a evaluarlo en texto completo para ver qué estudio cumple con todos los criterios de inclusión y exclusión que ya hemos establecido, y sobre todo que responden a nuestra pregunta pico. Ahí pasamos a lo que es la síntesis cualitativa, en donde nos quedamos únicamente con la información obtenida de la revisión sistemática.
Sin embargo, muchas veces esta información es posible llevarla a una síntesis cuantitativa, que es la realización de un metaanálisis, para poder comparar todos esos resultados que no tenemos head to head. Y bueno, finalmente, los tipos de desenlaces que más nos importan para llevar a cabo la evaluación económica y que podamos realizarla, debemos de considerar estos tipos de desenlace, por ejemplo, supervivencia, sobre todo eventos adversos, eventos clínicos, como en el ejemplo que era la alteración del sueño, la apnea o el síndrome de piernas inquietas pueden ser eventos clínicos que se presentan en la enfermedad. Como lo mencionaba también Herman, para dispositivos médicos es necesario incluir resultados en sensibilidad y especificidad, y sobre todo también evaluar los resultados económicos que nos van a ayudar a soportar la evidencia en el modelo. Y aparte, estos resultados nos van a llevar a definir qué tipo de análisis económico vamos a realizar. Si una vez ya obtenido estos resultados, la evidencia nos dice que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la intervención y el comparador, se obtienen efectos equivalentes, por lo que realizamos una minimización de costos. Sin embargo, si la intervención presenta mayor eficacia o mayor seguridad o ambos, es cuando se realiza un análisis de costo-efectividad. Sin embargo, también podemos llevar a cabo un análisis de costo-utilidad cuando los efectos que se quieren medir son cantidad y calidad, y un costo-beneficio cuando requerimos un análisis de costos. Y con esto pasamos a los tipos de evaluación económica. Vamos a describirles a detalle cada uno de estos tipos de análisis, en qué consisten y cómo es que se llevan a cabo. Así ya lo explicó. Es muy importante mencionar que en esta parte, como lo dijo Ivonne, aquí la parte de los efectos, vamos, cuando es una minimización de costos, son aquellos estudios donde uno tenemos que tener tenemos que hacer la comparación de tal forma que podamos encontrar que son iguales o similares en eficacia y seguridad. Y no es tan fácil. La verdad que hay productos, ustedes como clínicos tal vez conocen mejor que yo los sartanes, ¿no? La verdad que puede haber poquitas diferencias, la verdad que no significativas entre ellos. Y entonces lo que nosotros vamos a utilizar es la minimización de costos. ¿Cuál es aquella que tiene el menor costo posible? Algunas veces las mismas instituciones, por ejemplo en México o en Centroamérica, Costa Rica, lo que hacen es, los agrupan todas en la misma. Entonces, por ejemplo, están los sartán, cardesartán, iversartán, sartán, fimasartán, hay como 9, y claro, los sartán se lleva como el 95% del mercado y las otras muy poquito, ¿no? Realmente ahí es esta parte de mis negocios. Cuando tenemos diferencia de efectos, y eso es lo que vamos ahorita a ver, o de calidad de vida relacionada con salud, cuando hacemos el ajuste, los cuales que llamamos nosotros, vamos a utilizar ya sea costo efectividad o costo utilidad. La verdad que el costo efectividad es el más utilizado no solo en México, sino en el mundo, por su facilidad. Y ya vamos a ver cuáles son las ventajas. El siguiente punto es el costo-beneficio. Ese sería como el ideal, pero en real es comparar los costos y los resultados van a ser en términos monetarios. Uno como economista diría, bueno, ese es el ideal. O sea, imagínate que puedas comparar hacer un hospital o dar un tratamiento con hacer un puente o hacer una escuela, ¿no? Intervenciones de salud, digamos, intervenciones para el gobierno, sería interesante ver cuál es la que te da el mayor costo-beneficio e invertir el dinero. Pero en salud no es tan fácil medir los resultados en términos monetarios. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle algunos puntos de este tipo de estudio y por qué no están utilizados. Entonces, parece el más sencillo,
En realidad, lo más complicado es la parte de eficacia y seguridad. Sí, sí, eso es lo que yo creo que es lo más complicado. Tenemos que ver si son equivalentes o no inferiores. A veces resulta muy fácil cuando tenemos genéricos y ya vemos que la calidad es similar y la verdad que con la bioequivalencia no lo puede ver. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, con los biocomparables en México, biosimilares en toda América Latina. Y el caso fue con un producto, por ejemplo, en México, donde ¿cómo se llama? El intento de copia de rituximab en México, Kikuzumab se llamaba, lo aprobaron sin todas las pruebas clínicas. Entonces, los médicos comenzaron a documentar. La verdad que es un caso muy interesante porque los médicos comenzaron a documentar y al final de 2, 3 años hicieron una revisión y vieron que los eventos adversos eran mucho mayor. Claro, las instituciones se habían bajado el precio muchísimo, que el Kikuzumab es un intento de copia, entonces bajaron los costos. Pero cuando vieron los eventos adversos, vieron que no era seguro, que los costos eran altos de retratar a estos pacientes, quitaron el registro del producto y se volvieron con el producto innovador en ese caso, al costo del genérico. La verdad que al gobierno a veces esto es una decisión difícil porque entiendo las restricciones presupuestarias, pero también hay que tener en cuenta que esté bien, este ejemplo nos da, la parte de seguridad es un tema relevante, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy sencillo, parece muy sencillo, pero sí hay que tener el detalle de esta comparación nos vaya a dar un resultado de salud similar o igual y que no tenga y que sea igual también la parte de eventos adversos, ¿no? No vaya a ser mayor. Entonces, en ese caso, pues uno va a comparar los costos y la verdad que esto nos permite, por ejemplo, hacerlo muy sencillo, ¿no? Comparar opción A y B en este caso. Ustedes pueden ver, lo que hacemos nosotros es una comparación de medicamentos. La verdad que no hay que hacerlo más. Generalmente lo hacemos si el tratamiento es una enfermedad crónica, un año, como ustedes pueden ver acá, el costo anual, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor opción? La verdad que aquí la mejor opción, ¿no? Es la opción A. Entonces, en ese caso, ustedes pueden ver la menor costo. No hay que... en otro caso, ejemplo que hemos nosotros vivido, que estamos trabajando ahorita muchísimo, es el caso de VIH, HIV. Han salido muy buenos productos en el pasado y ahora llegaron muy buenos productos también. El problema está en que las diferencias de eficacia, por ejemplo, pues pasar de 95 a 97 y un premio muy alto, la verdad, pues estadísticamente puede ser diferente, pero clínicamente el médico te va a decir eso en la, digamos, carga viral, ¿no? Entonces uno dice, pues no, realmente no hay diferencia. Entonces las autoridades nos dicen, oye, no hay diferencia, no vayas a traerme un producto más costoso, tráigame una minimización de costo y ustedes sabrán si lo ponen más caro o no, pero lo más seguro que esto no nos va, vamos, lo que están diciendo no es póngalo más barato que lo que hay, ¿no? Y esa es la única forma que podría entrar al sistema de salud, por ejemplo, ha pasado aquí en México y lo he visto en otros países también, ¿no? Y la verdad que las compañías ahí tienen que ver cómo justifican ese precio y cómo pueden, pero en este caso, minimización de costo, no hay otra forma que disminuir el costo. Ahora bien, ese es el primero. No sé si alguno de ustedes ya se nos durmió o tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Todo bien por aquí. Estamos despiertos. Bien despierto. Todo bien. Ok. Bien despierto. Ok, está muy bien. Una pregunta. Dígame, doctor. Sí, el problema es que realmente nosotros hacemos minimización de costos. Usualmente se aplica a muchos productos genéricos y de productos genéricos casi nadie tiene estudios. Entonces, realmente yo no lo veo tan fácil realmente aplicar la herramienta esta de sí, exactamente. Ese es el problema. O sea, cuando
cuando los genéricos no son de calidad, hay una duda y yo lo entiendo, ¿ah? Por ejemplo, sé que cada país tiene su aspecto regulatorio y te digo, yo entiendo también lo que puede pasar, por ejemplo, lo que comenté con Suma, y es una duda válida, ¿eh? Yo creo que hay que tener ese detalle. Y puede ser que, como ustedes dicen, es uno de mala calidad y realmente no están dando lo mejor para el paciente. Y entiendo que ustedes conocen varios casos. Entramos al campo, perdón. Sí, No, continúe. podríamos entrar no solo al campo de los genéricos, sino que en estas zonas de Latinoamérica, de México para abajo, pues están lo que son las copias. Entonces las copias, dice uno, cuando voy a realmente tener algo de calidad, que voy a estar seguro de que estoy hablando de minimización de costos, cuando realmente no estoy comparando realmente genéricos. Porque hablar de genéricos en Europa o en Estados Unidos no es lo mismo que hablar de genéricos en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? No, y lo entiendo bien, doctor. Y yo entiendo también que ustedes son, digamos, uno cuando va como paciente, y lo digo yo como paciente, con ustedes, uno quiere que les dé el mejor tratamiento. Y entiendo que la parte económica sí juega, pero, digamos, cuando uno va privado, puede tener más libertad ustedes de decirle, bueno, este es el mejor producto, pero si no tienes dinero, pues este no te garantizo, pero uno dice, bueno, si tienes el recurso, uno va y paga el mejor tratamiento. Pero en el sector público el problema está en que te dicen, ya pasó las pruebas de calidad y todo eso, y entiendo que se vuelve una economía de la existencia más que de la evidencia, ¿no? Entonces, ahí es donde más complicado que ustedes pueden manejar. Tal vez algunos productos baratos puede ser más fácil, pero productos biológicos o intentos de copia va a estar más complicado justificamos, decir cómo podemos sustituirlo, ¿no? Y lo entiendo. Sí, perfecto. El siguiente, y ese es el más común en todos los estudios que muchos estudios que usted va a revisar en América Latina y, digamos, en México, representan cerca de una revisión sistemática que hicimos nosotros de todos los estudios publicados de evaluación económica, no importa el área terapéutica o también si es dispositivos médicos, medicamentos, fue que el costo de efectividad era más del 70%, 72% representa de todos los estudios que se hacen. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué se está utilizando en México y en el mundo anda como un 80%? Por la facilidad de hacerlo, y vamos a ver ahorita por qué, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer dos puntos. Uno es, ¿cuál es la diferencia, digamos ustedes, que son los expertos clínicos, cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad? ¿Alguno de ustedes recuerda la diferencia? Bueno, eficiencia es hacer la cosa bien, eficacia es hacer la cosa bien y lo mejor posible, o al menor costo posible. Ok. Digamos, está bien, nada más que eficacia va un poquito más relacionado con esta parte de las fases de investigación, ¿no? Fase 2, fase 3, son los resultados de salud en condiciones ideales. Entonces, por ejemplo, ustedes van a buscar un paciente, ¿cómo puedo decirlo? Por ejemplo, hicimos una obesidad, ¿no? Entonces, vamos a querer en fase 3 el gordito sano casi, ¿no? No tiene obesidad, vamos a bajarlo de peso. Pero en la vida real, ya en fase, una vez que el producto tiene el registro, el paciente obeso lo más seguro va a llegar que está deprimido, está con síndrome metabólico, hipertensión, diabetes. Los tratamientos uno va a esperar que cuando se le dé, no va a disminuir la efectividad, la eficacia, ¿no? El resultado de salud. Entonces, se dice que... Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, cuando se habla de efectividad, son los resultados de salud en condiciones reales, en fase 4. En el estudio de costo-efectividad uno debería usar la efectividad, pero muchas veces tenemos productos que acaban de llegar al mercado y necesitamos ver que, digamos, cómo
extrapolar o tener los resultados en el corto, mediano y largo plazo, y tenemos que usar los datos de eficacia. Por eso muchos estudios utilizan los de fase 3. Y bueno, ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hacemos la efectividad? Hay un análisis que usted, digamos, variamos ciertos factores o variables en el modelo para que veamos, por ejemplo, la eficacia, ¿no? O sea, uno espera un 70, y uno dice, bueno, con eficacia, pero esperemos un 60, un 50%, sigue siendo el resultado costo efectivo o no. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, pero quiero que tengan claro cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad, ¿no? Y bueno, cuando hacemos este tipo de costo-efectividad, lo que buscamos son unidades naturales, por ejemplo, muertes evitadas, años de día ganados. Por ejemplo, me acuerdo mucho en infecciones, ¿no? El porcentaje de pacientes que clínicamente se eliminó la bacteria, ¿no? O clínicamente o la otra parte es por examen, ¿no? Entonces uno ve ahí cuánto es el porcentaje de los pacientes que ya están curados, ¿no? Entonces, o muerte o vive, ¿no? Entonces, vamos viendo esa parte de medidas naturales. Uno puede usar las medidas intermedias. Por ejemplo, en pacientes, ustedes van a hacer un estudio de insuficiencia renal, una medida intermedia, ¿no? Creatinina, no sé, ustedes son, ahí sí son los expertos, yo pero puede ser que ustedes digan, bueno, a largo plazo lo que vamos a evitar es que este paciente tenga, digamos, una mayor sobrevida, ¿no? Y entonces, esas son las medidas, digamos, ¿cómo relacionar medidas intermedias con las medidas de largo plazo? Uno podría tener, por ejemplo, LDL, ¿no? Pacientes con problemas cardiovasculares. Uno en es en el corto plazo, 1 año, 2 años. En el largo plazo uno va a querer ver cuántos eventos cardiovasculares evitaste o cuántas muertes evitaste. También puede ser en diabetes, glucosa, ¿no? Glucosilada glucosilada. Y uno dice, bueno, controlado, ¿qué porcentaje de pacientes está abajo del 7%? Y eso es al año, pero uno quiere ver en el largo plazo que no tenga eventos macro ni microvasculares y muertes evitadas. Entonces, buscamos medidas intermedias, ¿sí? Pero también buscamos medidas finales, generalmente los estudios que nosotros realizamos. En esta parte, cuando hacemos un tipo de análisis de costo-efectividad, vamos a ver varios puntos y bueno, en la parte de modelaje económico ya vamos a tocar, eso es importante, si es una enfermedad crónica aguda. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante. El horizonte temporal, lo que queremos ver es cómo cuando ustedes hacen una intervención en salud, van a tener un impacto en la utilización de recursos como en la salud. Entonces ustedes, por ejemplo, el paciente con insuficiencia terminal, crónica terminal, entonces ustedes van a decir, bueno, vamos a darle hemodiálisis. ¿Esto cómo va a impactar, por ejemplo, en que el paciente esté productivo, que el paciente no se incapacite, digamos, no tenga infecciones? Esta parte de utilización de recursos es lo que uno está midiendo, ¿no? Y cuánto cuesta la hemodiálisis versus no darlo, por ejemplo, y lo digo acá, digamos, esperamos que pronto se pueda corregir. Ustedes lo conocen muy bien. En México hay instituciones que, digamos, las de seguridad social dan todos los tratamientos de insuficiencia renal crónica. Hay instituciones que no dan esa intervención en salud y los pacientes duran menos. Entonces uno, ese es el horizonte pulmonar, es cuánto, digamos, vamos a impactar en el paciente con la intervención y cómo esto cambia el curso natural de la enfermedad. Es el tiempo necesario para que nosotros veamos los costos y los resultados de salud. Puede ser muy corto plazo, por ejemplo, una infección, ¿no? Vías urinarias, 1 semana, 2 semanas, o puede ser de largo plazo, puede ser de largo plazo, ¿no? Digamos, un paciente de insuficiencia renal, hemos visto que hay jóvenes de 40 años, 50 años, y van a vivir así 20, 30, 40 años, y entonces es largo plazo, ¿no? Y eso es importante. Después, definir los comparadores. Como yo les digo a ustedes son los expertos en ciencia renal, definiendo qué tipo de paciente podemos comparar hemodiálisis y diálisis en un tipo de paciente específico, ¿no? O
trasplante renal, ¿no? La perspectiva es generalmente, ¿qué perspectiva queremos? Uno lo va a hacer del sistema de salud nacional, público, o lo va a hacer privado, porque eso cambia también, ¿no? O lo va a hacer del punto de vista social. Sí, uno diría que el punto de vista debería ser social. En ese sentido es la sociedad, eh, todos pagamos impuestos, de ahí van a tomar un dinero para el sector salud, y uno debería medir los costos indirectos, mal llamados indirectos, pero costo tiempo, costo de hospedaje, transporte, alojamiento cuando el paciente busca una atención médica, el costo de pérdida de productividad, el costo de las familias por atender a un paciente cuando está con una enfermedad terminal, o pagar un cuidador, ¿no? Todos esos tipos de costos deberían incluirse, y los costos médicos directos, pero generalmente lo que hacemos y lo que nos piden mucho las instituciones públicas es los costos médicos directos. Generalmente los costos de indirectos es complicado medirlos, a menos que ustedes hagan un estudio, digamos, que los contemple y puedas recabar información y compararlo entre las diferentes opciones. Entonces, uno cuando va, digamos, cuando los recursos no son, porque hacer un estudio de evaluación económica, ustedes tienen que medir tiempo y presupuesto. O sea, y hay que, digamos, es una investigación, es a la par de lo que ustedes hacen día a día, digamos, son investigadores, y es recabar información desde el punto de vista clínico y económico. La otra parte es, digamos, ya una vez que ustedes definen eso, van a definir qué tipo de costos va a incluir, y la otra es definir bien la medida de eficacia, ¿no? Entonces uno dice sobrevida, año de vida ajustado por calidad de vida, y digamos, cómo vamos a medir ese beneficio en los pacientes. Una pregunta. Dígame. Sí, los estudios que hacen ustedes allá en México, porque sí estaba viendo que valorar costos indirectos, pues está bien difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas terapias que utilizamos en pacientes renales, uno sí tiene que valorar precisamente el costo indirecto, porque hay ciertos medicamentos, por ejemplo, para tratar anemia, que nosotros miramos que el paciente, a veces con que llegue una vez al mes, va a ser suficiente, a que cada vez que nosotros lo citemos, paciente que está en ambulatorio, por ejemplo, vaya 3 veces a la semana a aplicarse determinado medicamento. Entonces uno, aquí tiene que ver mucho el costo indirecto, la pérdida de trabajo, el transporte que está gastando, el tiempo que gasta esa persona, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, hasta dónde uno debe realmente no tomar en cuenta precisamente esos costos indirectos? Uno debería incluir todos los costos. La cuestión está en, digamos, por ejemplo, y lo digo así porque he visto algunas cuestiones con la Caja del Seguro Social, a ellos les interesa más el punto de vista institucional, ¿no? Y puede ser que el tiempo del paciente habría que documentarlo. Los que nos dicen, por ejemplo, las autoridades aquí en México es, ok, de acuerdo, inclúyalo, pero documentamelo, o sea, esté en un estudio validado. Entonces uno tendría que hacer estos estudios sombra, que uno diría, que hay algunos ejemplos muy bonitos en la literatura donde uno va midiendo lo que te decía, vamos, lo que tú me dices, no, viene 3 horas acá, el paciente tal vez está en edad productiva, deja de producir, a ver con lo que, digamos, lo que podríamos nosotros costearlo, comparado con el solo que venga una vez al mes, ¿no? Entonces, ahí, y las hospitalizaciones, que son médicos directos, hay que incluir medicamentos, las horas de enfermera, el médico, uno podría costear, y la verdad que sería importante. Digo, la otra parte es, el paciente dejó hacer cosas. Ese costo es el pérdida de productividad, por ejemplo, o tiempo, ¿no? Que hay un familiar que lo está acompañando. Eso podríamos medirlo, pero tendríamos que hacerlo con un estudio y validarlo en cada uno de los países, porque te digo, las autoridades son muy renuentes a aceptar esta información. Hay que estar bien documentado y publicado. Yo miraba algo y era que precisamente uno debería tomar todas las variables. Si está comparando 2 tipos de terapia o 2 tecnologías, las variables de una pues aplicará precisamente a la otra, ¿no? Pero realmente a veces uno deja de ladito precisamente esas cosas que dice, esta es la que realmente el costo indirecto es el que me va a dar la diferencia. Porque es fácil realmente a veces maquillar o presentar a los administradores cosas que no va a entender, porque a veces son cosas sociales en realidad, que tienen un costo, pero
Pero bueno, yo creo que uno debería ser lo más verídico que se pueda cuando se trata de farmacoeconomía, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque aquí vienen varias cuestiones. Y te digo, la experiencia, ustedes también como médicos y me imagino jefe de área, manejan presupuesto y todo eso, es que las autoridades a veces se ponen renuentes porque dicen, bueno, este medicamento es más costoso y la verdad que no me interesa tanto que venga el paciente 3 veces a la semana, o sea, podría ser. Y te digo porque yo me he tocado con algunos de ellos y dicen, bueno, mira, es que yo voy a estar acá 3 años en el puesto administrador y tampoco me quiero meter en una bronca a incrementar mi presupuesto un 30%, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí te digo que es un manejo interesante, convencer y dar evidencia de que puede ser una opción, o sea, lo barato puede ser el caro, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Eh? ¿Qué? Ok. Y bueno, el último punto es tasa de descuento, pero esto es un poquito más matemático, pero lo voy a explicar fácil. Si yo les digo a ustedes, les doy hoy $1,000 o se los doy en 10 años, ¿ustedes qué preferirían? Ahora lo preferiría. Hoy. Claro, o sea, y es eso, o sea, cuando nosotros hacemos, ¿por qué ustedes dicen, bueno, ¿por qué no quieren los $10,000 en 10 años? Porque hay mucha incertidumbre, no sabemos si vamos a estar vivos. Entonces, cuando nosotros hacemos comparaciones, por ejemplo, si hacemos un estudio a 20, 30, 40 años, tenemos que traer esos valores al presente y se utiliza una tasa de descuento porque va a valer menos. Entonces, por eso algunos estudios, cuando son tan largo plazo, traerlos a, no sé, 30 años al presente, se hace muy chiquito. Y bueno, es por eso, porque estamos comparando a hacer una evaluación económica en este tiempo, ¿no? A todo traerlo en 2019. Pero bueno, eso sería una clase mucho más amplia, pero nada más quiero que se queden con la idea de que cuando se traen, digamos, tenemos un estudio en el largo plazo y traemos esos valores para compararlos hoy, porque la idea es comparar hoy los costos como resultado de salud a hoy, 2019. Entonces, estamos usando, por ejemplo, si es un paciente crónico, datos de 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 y así. Entonces, extrae todo eso a que sea al 2019 equivalente. Entonces, usamos la tasa de descuento social. Pero es un término matemático, no vamos a entrar tanto. Nada más quiero que les quede la idea. Voy a pasar a Rodrigo para que entre en la parte de modelaje económico. Bueno, hasta este punto ya entendimos un poco la necesidad de hacer una evaluación económica completa que compare tanto los costos como los resultados en salud de 2 o más intervenciones. Ahora más bien la pregunta que vamos a intentar responder es ¿cómo lo hacemos, no? Cuantificar costos es relativamente sencillo en el modo en que nosotros podemos tener la información a la mano de manera relativamente fácil. ¿Cómo? Buscando en portales institucionales el costo farmacológico, en quizá costos unitarios, buscar costos de hospitalizaciones y después hacer las multiplicaciones, restas y sumas pertinentes dependiendo de los días de hospitalización, la dosis, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros queremos llevar a cabo la simulación o saber la historia natural de la enfermedad que se va desarrollando en un paciente, es allí cuando surgen incógnitas de cómo lo hacemos. Y una vez que nos acercamos a alguien especialista en probabilidad y estadística, decir qué elegir. Entonces, básicamente existen 3 modelos en economía de la salud que son los principales para tratar de modelar la historia natural de una enfermedad y tratar de cuantificar los resultados en términos de efectividad. Estos son el árbol de decisión, el modelo de Markov y la simulación de eventos discretos. Entonces voy a saltar esta parte que vamos a retomar al rato de estudios costo-utilidad y demás. Y voy a abordar la parte de qué es un modelo, ¿no? Nosotros necesitamos llevar algo que observamos en un ensayo clínico y que reportamos a una simulación
probabilística y aleatoria de los resultados. Entonces necesitamos lo que es un modelo matemático, que es una simplificación de la realidad que tiene una naturaleza aleatoria. Yo siempre que doy esta plática, doy el ejemplo de que podemos modelar, ¿no? Podemos modelar cualquier cosa. Desde que lanzamos una moneda, podemos hacernos preguntas interesantes como ¿qué caerá, cara o cruz, no? Asimismo, podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de que yo llegue a tiempo a casa si parto hoy en este momento de mi trabajo a mi casa, por ejemplo. Entonces, específicamente para economía de la salud, ¿cuáles son los factores aleatorios que podríamos identificar en la historia natural de la enfermedad? No sé si alguien quiera participar. Bueno, básicamente los factores de incertidumbre que podríamos tener a lo largo de la enfermedad, por ejemplo, es preguntarnos cuándo muere. Nosotros no tenemos certeza de cuándo muere una persona, sin embargo, podríamos tener alguna aproximación. La segunda es, ¿qué eventos pueden sucederle al paciente durante la muerte? Durante los últimos años hemos visto cómo en términos de evaluación económica, la cuantificación de los eventos adversos y no solamente de los resultados finales ha cobrado gran relevancia en este contexto, debido a que derivan en costos médicos directos importantes para las instituciones. Esos, por ejemplo, son fenómenos que nosotros podríamos cuantificar y medir a través de un modelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empleamos un modelo... Ajá. No, la otra parte era que no solo el resultado final de muerte o sano, ¿no? Sino que lo intermedio que pueden ser los efectos adversos o lo que hay en medio, porque que no resultó, que algo, un abandono de tratamiento incluso, ¿no? Entonces, todo eso son probabilidades de que podrían pasar cuando se inicia una terapia, ¿no? Es correcto. Entonces, una vez que nosotros plasmamos todas estas ideas como un pequeño borrador de lo que podría incluir nuestro modelo, debemos cuidar que tengan estas características. Debe ser un modelo válido, es decir, debemos utilizar la mejor información de la que dispongamos, debemos ser transparentes, es decir, debemos reportar de dónde obtenemos los datos, las fuentes de costos, el ensayo que estamos utilizando y el nivel y la calidad del estudio. Debe ser reproducible, es decir, si yo a alguien más le entrego el modelo que estoy realizando, si bien él no debe ser capaz de hacer cada uno de los pasos, pues al menos, por ejemplo, esperaríamos que si el usuario introduce algún otro costo o variaciones pequeñas que no influyen significativamente en el modelo, pues esperaríamos que los resultados fueran consistentes y que el usuario que lo recibe lo pudiera hacer. Debe ser creíble. Esta parte de creíble va más de la mano con justo la experiencia y la validación del clínico con el que estemos trabajando, ¿no? Finalmente, como dice el maestro Herman, nosotros nos encargamos quizá de modelar la historia natural de la enfermedad, sin embargo, ustedes tienen el conocimiento absoluto acerca de lo que puede pasar realmente en la vida real con un paciente, de modo que ustedes son la herramienta y el vínculo más importante para validar que el modelo esté haciendo justamente lo que pasa o una buena aproximación a la práctica clínica. Y finalmente debe ser flexible en el sentido de que puede ser adaptable a diferentes escenarios. Como bien mencionó el maestro Herman, podemos tener, por ejemplo, escenarios en donde la carga de los costos va dirigido a las instituciones públicas de salud, o también podríamos tener un escenario en donde estemos mirando al sector privado de
de las instituciones. Entonces tenemos ciertas ventajas y limitantes con eso, ¿no? Las ventajas es que el resultado es inmediato si lo comparamos con, por ejemplo, correr un protocolo o realizar un estudio desde cero, ¿no? El desarrollo como tal de un modelo de evaluación económica de acuerdo a su complejidad puede tardar desde 2 semanas hasta 3 meses, por ejemplo, ¿no? El costo es bajo, ya que si se tiene un especialista en estos temas, pues una sola persona junto con el clínico podría encargarse de realizar el modelo. La limitante, pues es justo a esas, ¿no? Que es una simulación y los resultados siempre van a estar sujetos a la incertidumbre que el modelo podría tener y que estamos siempre, al hacer un modelo, estamos asumiendo premisas y asunciones en el sentido de que nosotros debemos suponer algunas pequeñas partes sobre el comportamiento del fenómeno para llegar quizá a una respuesta. Hasta aquí, hasta esta parte, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Una pregunta. Sí. Así como en medicina se pueden hacer metaanálisis de estudios clínicos, Ajá. En farmacoeconomía también se podría, porque yo lo veo difícil porque por la inestabilidad de las monedas en los diferentes países, ¿no? Tal vez dentro de un mismo país se podrían hacer comparaciones en cuanto a terapias, por la costo-efectividad precisamente, ¿no? Porque de repente el producto podría variar en la introducción de un país a otro. Entonces, no veo yo así como, o lo veo difícil realmente que se pudieran hacer estos estudios así como metaanálisis en estudios de farmacoeconomía aplicable a diferentes países. Sí, es posible realizarlo. De hecho, bueno, desvistiendo un poco la idea de que el metaanálisis es únicamente aplicable para resultados clínicos, la naturaleza del modelo del metaanálisis viene de una base estadística totalmente, de modo que si poseemos la data, en este caso sería, por ejemplo, pensando en la razón costo-efectividad incremental, sería la razón costo-efectividad incremental y la variabilidad expresada en la razón costo-efectividad incremental, realizando algún método de simulaciones Monte Carlo, por ejemplo, para obtener la desviación estándar, y con esos dos resultados poder realizar un metaanálisis. Traté de ser un poco explícito, pero sí, o sea, la respuesta es sí se puede hacer. De hecho, con cualquier medida de la cual nosotros tengamos idea de la dispersión de los datos, nosotros podemos realizar un metaanálisis. Y bueno, complementando lo que dice Rodrigo, también lo hemos visto en costos, ¿no? Algunas veces hay varios estudios de costos y podemos ponerlo a un año base y lo hacen comparativo. Pero sí es cierto, hay poca información. Por ejemplo, si uno quiere revisarlo aquí, América Latina no he visto ninguno. Hay más estudios de Inglaterra, Canadá, Europa, en general los países más avanzados. Correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien hasta el momento? Una preguntita, los modelos que ustedes utilizan, ¿qué tan apegado a la realidad o qué porcentaje de... Yo sé que son modelos matemáticos que ponen todas las variables y ese tipo de cosas, pero ¿cómo ustedes miden esos modelos a que sea real? O sea, ¿qué tan reales son? Bueno, doctor, ahí es qué buena pregunta. Bueno, uno lo que hace, y lo decía muy bien, complementando mucho lo que dijo Rodrigo, es cuando uno hace un modelo, lo que está haciendo es tomando información de corto plazo para extrapolarlo y obtener resultados de costos y resultados de salud en el mediano y largo plazo. Entonces, uno valida la información. Hay estudios como el 4S que se han hecho pronósticos, se hicieron modelos y después ya se validó con la información, salió muy bien. Igual los de glucosa, entonces se validan con información en el largo plazo, con información ya verídica, y se puede validar el modelo. Cuando no tenemos información, lo que nosotros tratamos es ver con ustedes, con los clínicos, con un panel Delphi modificado,
¿qué tanto se apega ese modelo a la realidad? Por ejemplo, los comparadores, ¿no? Realmente acá en México o América Latina, lo que hemos hecho es ver qué medicamentos están utilizando ustedes en la práctica, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, vamos con un desinfectante y nos decía los tomadores de decisiones de alguna institución, bueno, en México es muy fragmentado, es más fácil, pero puede cambiar de hospital a hospital, ustedes saben bien esta parte, ¿no? Decían, bueno, lo puede hacer uno hasta con agua y jabón, ¿no? Entonces uno decía, es que los comparadores pueden ser muy amplios, y eso hace que el modelo tuyo sea más real. El comportamiento de la enfermedad, por ejemplo, ese es otro punto. Un marco generalmente es bastante fiable en enfermedades crónicas, ¿no? Y bueno, ahorita va a ver, no sé si pusiste ahí cómo llegar a qué modelo utilizar, cómo llegamos a eso. Entonces, en ese sentido, lo podemos ver también cómo validarlo ahí. No sé, Rodrigo. Sí, efectivamente, y solo complementar con que hay otras variables, por ejemplo, si estamos sacando la información de efectividad de ensayos clínicos, es importante fijarse en la calidad del estudio, validarla y también el tamaño de muestra, porque mientras más tengamos muestra, mientras más datos tengamos, reducimos las posibles variabilidades que pudieran llegar a presentar los estudios. Y como bien menciona el maestro Herman, conocer la naturaleza de la enfermedad nos permite aplicar la metodología estadística adecuada para que sea una buena aproximación de la realidad. Ya finalmente, el paso final es validar todo lo que nosotros hacemos. Es validar lo que nosotros hacemos mediante el expertise clínico, que es el que justo le da el visto bueno y se encarga de decir, bueno, creo que me hace sentido lo que trata de simular este modelo. Gracias. Sí. Bueno, ya hablamos ahorita ya de un poquito para qué se utilizan. Y bueno, vamos a hablar de los tipos de modelos que existen y justamente perdón, con esto... tiene que presentar su pantalla que se le quitó. Ah, ok. Voy. Ajá. Listo. ¿Ya está? Correcto. Correcto. Vamos a hablar un poco de los tipos de modelos analíticos y justo vamos a empezar a clarificar cómo podríamos nosotros elegir la mejor aproximación de la realidad, ¿no? Primero tenemos modelos dinámicos contra estáticos. Y aquí la variable que juega el mayor papel es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es la mortalidad. ¿Qué haría más sentido? Un modelo que tuviera evaluara probabilidades de muerte que fueran cambiando a través del tiempo, o un modelo que supusiera una probabilidad de muerte anual durante el horizonte temporal que estamos considerando. La respuesta es que, dado que no es lo mismo la esperanza de vida de una persona incluso normal a la edad de nacimiento con respecto a una persona que, por ejemplo, ya tiene 50 años, lo ideal sería que las probabilidades de muerte se fueran ajustando a través del tiempo, de modo de que fuera más probable que una persona con mayor edad muriera con respecto a una joven, y además considerar casos especiales, ¿no? Por ejemplo, se tiene data aquí en México de que existe un pequeño pico de muerte entre la edad de los 20 y los 24 años, y esas son características que se van presentando en cada una de las poblaciones, pero si se dan cuenta, es el elegir el modelo dinámico versus el estático me permite identificar factores o variables del tiempo que deberían considerarse, ¿no? También tendremos modelos continuos contra discretos. Esta tiene que ver más con la naturaleza de las variables, ¿no? Si estoy contando eventos adversos, no tiene sentido, por ejemplo, reportar 3.3 eventos adversos. Entiendo que muchas veces por el promedio podría llegar a presentarse este caso, sin embargo, lo correcto sería presentarlo como o 3
o 4 eventos adversos, porque exactamente creo que para interpretación decir, bueno, ¿qué significa punto 3 de eventos adversos? Como que ahí es cuando las cosas no nos empiezan a hacer sentido, a diferencia de un modelo con variables continuas. Por ejemplo, un modelo que evalúe el porcentaje de hemoglobina glicosilada, ahí tendría sentido sí preguntarnos, cambió 7.2, 3.2, 1.5. Entonces, y finalmente el estocástico contra el determinístico, es decir, considerar factores aleatorios que pudieran presentarse en la enfermedad. Luego lo que ocurre es que la población es muy variable, entonces el estudio se mancha un poco debido a que las características de los pacientes no son similares. Por lo tanto, hay que considerar quizá algún factor aleatorio en el que nosotros midamos los resultados en salud tanto para el paciente que tiene, por ejemplo, 20 años, como para el paciente que tiene 50. De modo que nosotros no estemos ni sobreestimando ni subestimando los resultados. Entonces, con esto, con el conocimiento de estas divisiones de los modelos analíticos, nosotros podemos elegir técnicas estadísticas para simular la historia natural de la enfermedad. En economía de la salud existen dos técnicas principales. Son los modelos simples de árbol de decisión y los modelos que consideran transición entre estados como modelos de Markov, microsimulación por paciente y simulación de eventos discretos. Voy a abordar estos dos de manera muy rápida, sencilla, presentando un ejemplo en cada uno de ellos, de modo que podamos entender cuándo aplicarlos. Entonces, a manera de conclusión en esta introducción, ¿qué nos permite un modelo analítico de decisión? Nos permite extrapolar resultados, relacionar variables intermedias de eficacia con variables finales, nos permite generalizar, comparar distintas opciones terapéuticas y obtener relativamente rápido datos de costo-efectividad. En estas slides yo les voy a dar algunas recomendaciones de lo que tendría que tener cualquier modelo analítico de decisión. Esto con el fin de que si a ustedes algún día les llega un modelo bastante complejo, pues sepan dónde iniciar y sepan hacer como un checklist rápido de lo que debería tener el modelo. Lo primero es bastante sencillo, ¿no? Debemos siempre ver el objetivo y la hipótesis de la evaluación económica. Debemos identificar la necesidad a la que atiende este modelo, describir contra qué nos estamos comparando. Recordemos que la evaluación económica completa debe responder a la pregunta de si se están comparando dos o más intervenciones. Detallar el diseño y la estructura del modelo. Vamos a ver ahorita con el modelo de árbol de decisión y de Markov que se hace un diagrama especificando lo que nosotros estamos representando. Decir la población objetivo. Justificar nuestro horizonte temporal. Describir la perspectiva para saber qué costos vamos a incluir. Ya sabemos por las pláticas de ayer y por la plática de ahorita del maestro Herman, que si nosotros consideramos una perspectiva institucional, únicamente debemos considerar costos del pagador, mientras que si tenemos una perspectiva social, deberíamos considerar costos no relacionados directamente con el pagador, por ejemplo, costos de transporte, cuidador, etcétera. Y finalmente, decir cómo identificamos, recopilamos y cuantificamos los costos. La segunda va de la mano con las recomendaciones que les di de incorporar los resultados clínicos más relevantes, esto con el fin de darle validez y credibilidad al modelo. La parte de la tasa de descuento para los costos, presentar los resultados de la evaluación económica en una tabla de razón costo-efectividad incremental, manejar la variabilidad que pudieran presentar los resultados y también ser objetivos y reportar qué tan consistente, las limitantes y la validez de nuestro modelo
a través de los ojos de los médicos y de los clínicos que estén colaborando con nosotros. Entonces aquí les comparto una pequeña imagen de a grandes rasgos cómo es que nosotros podríamos tener idea o de lo que podríamos esperar de modelo de acuerdo a la enfermedad. Si tenemos una enfermedad aguda, es decir, nuestro horizonte temporal es muy corto, bueno, entonces no necesitamos ir más allá. Pensemos, por ejemplo, en pruebas de detección, ¿no? Simplemente nosotros aplicamos la prueba y decimos, ¿funciona? ¿Detecta un verdadero positivo o no lo hace? Entonces, simplemente debemos hacer un modelo de árbol de decisión, en donde digamos, si pasa o no pasa. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos una enfermedad crónica como el cáncer, entonces quizá deberíamos detenernos un poco más. Detenernos un poco más porque deberíamos evaluar, sí, factores importantes como la mortalidad, pero como se mencionaba antes, también evaluar la progresión del paciente, ¿no? Saber si el paciente es hospitalizado, si cambia de línea de tratamiento, o qué pasa con el paciente antes de llegar a la muerte, dado que el horizonte temporal es largo. Si es este el caso, entonces nosotros deberíamos desarrollar un modelo de Markov. Y finalmente, un caso particular es el de las enfermedades infecciosas y de las vacunas, debido a que nosotros no solamente debemos mirar el beneficio clínico del paciente que se está curando, sino de la posible detención de la epidemia que se está teniendo. Esto se hace mediante un modelo que se llama modelo dinámico de transmisión. Sin embargo, actualmente no hay mucha data ni ensayos clínicos publicados acerca de este modelo debido a su complejidad y el número de variables que considera. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ya después de esto vamos a pasar a árbol de decisión y modelo de Markov. Todo bien. Perfecto. Entonces, el primero que vamos a revisar es el modelo de árbol de decisiones. Simplemente como su nombre lo sugiere. Una pregunta. Ajá. Perdón, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que estoy viendo que realmente la información al final dice se puede generalizar, se puede emplear para otras cosas. Ajá. Me surgió la pregunta es, ¿cómo escogen realmente la muestra? Okay. ¿Cuántos casos para analizar en ese estudio, por ejemplo? Por ejemplo, para elegir el tamaño de muestra, dado que los resultados de efectividad ya tienen toda la carga de la información del paciente en cuanto a características, se supone dentro del modelo una cohorte hipotética representativa, por ejemplo, 1000 pacientes, de modo que a la hora de nosotros cuantificar los costos o cuantificar el número de casos evitados, al igual que cuando nosotros anualizamos tasas, por ejemplo, o sacamos tasas de incidencia o de mortalidad, podamos decir, el modelo refleja, no sé, 3 muertes evitadas por cada 1000 pacientes. Entonces, eso es básicamente, realmente se hace de manera subjetiva, dado que se supone una cohorte hipotética. Lo que es realmente importante es justo regresar un paso atrás y fijarnos en el diseño del estudio y las características de los pacientes para poder saber que los resultados de efectividad son válidos. Súper, está bien. Perfecto. Bueno, ahora continuando con esto de modelos analíticos de decisión, les voy a presentar los dos más importantes. El primero es el árbol de decisión, que como su nombre lo sugiere, trata de simular posibles consecuencias que pudiera tener la elección de cierta intervención. Partimos nosotros de ese cuadradito que pueden observar ustedes, que es el nodo de decisión, que es donde nosotros decimos qué elegir, ¿no? Por ejemplo, si es un tratamiento, elegimos el tratamiento A o el B.
o si es una prueba de diagnóstico, elegimos la prueba A o B. Y las posibles ramas, de acuerdo al tratamiento, son las consecuencias que podría tener. Por ejemplo, si tenemos un tratamiento que reduce los eventos adversos o las hospitalizaciones, entonces ahí iría el número de hospitalizaciones evitadas por el tratamiento A. Y si es, por ejemplo, una prueba diagnóstico, pues el número de casos que fueron diagnosticados. Por eso es que este pequeño círculo se le llama nodo de oportunidad, porque ahí es donde nosotros tenemos el chance de decidir si lo detecta o no lo detecta, o si es hospitalizado o no es hospitalizado. Y finalmente, para términos de formalidad, cuando ya terminan todas las ramas del árbol y ya no vamos a decidir nada más, se pone un pequeño triángulo que representa la finalización del modelo. Como pueden observar, desde un principio el modelo es bastante visual, de modo que vamos a ver más adelante en un ejemplo que todo queda plasmado dentro del mismo diagrama. La única regla matemática importante que hay que recordar, y esto con términos de darle validez al modelo, es que la suma de las probabilidades de manera vertical en cada una de las ramas debe de dar 1. ¿Esto a qué supuesto trata de ejemplificar? Pues a que simplemente si, por ejemplo, estamos fijándonos en los pacientes que son hospitalizados y los que no, pues si el 75% fueron hospitalizados, entonces automáticamente el 25% no lo fueron. Es ese supuesto que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un diagrama rápido, ¿no? Nosotros en este ejemplo decidimos irnos con el tratamiento A, que es un tratamiento para diarrea. La probabilidad de tener diarrea probablemente la pudiésemos sacar de un ensayo clínico, al igual que la probabilidad de hospitalización. Y entonces ahí yo les pongo el ejemplo. Si el 28% de los pacientes con diarrea con el tratamiento A fueron hospitalizados, automáticamente los pacientes no hospitalizados fueron el 72%. Finalmente, como el análisis costo-efectividad es un análisis que considera tanto costos como resultados en salud, integramos el costo que podría tener cada una de las consecuencias o eventos que estamos modelando y consideramos a su vez la probabilidad de ocurrencia, de modo que obtenemos un costo esperado. El costo esperado no es más que el costo promedio que nosotros pudiéramos llegar a tener por cierto evento. Esto hace sentido al racional de, bueno, yo tengo, por ejemplo, 1000 pacientes que están siendo tratados con A, pero no todos los 1000 pacientes van a ser hospitalizados. De algún modo yo debo considerar el porcentaje de pacientes que me dicen los estudios clínicos que van a ser hospitalizados, que es el 28%. Entonces, de esos 20,000 pesos, realmente yo debería guardar el 28% de esos 20,000 pesos, debido a que no todos van a ser hospitalizados. Y ese realmente sería mi costo que yo esperaría en el futuro, no así suponiendo la carga de todos los costos de los 1000 pacientes. Entonces, finalmente, con estos costos y con estas probabilidades, se suman todos los costos esperados y decimos que ese es el costo del tratamiento en promedio. Ya dependiendo, justo como comentamos en la duda anterior, ya dependiendo si fueron 1000 pacientes, si fueron 10, etcétera, ya estaremos hablando del costo esperado por 10,000, por 1000, lo que sea. Entonces, en este ejemplo que yo les hice, tenemos este diagrama donde podemos elegir dos pruebas de diagnóstico distintas para cáncer. La prueba A y la prueba B, ¿no? Entonces, nosotros vamos a elegir a ver qué pasa con la prueba A. Nos dicen que la sensibilidad igual obtenida a través de un ensayo clínico es del 80% y que la especificidad es del 90%. Asimismo, mediante la búsqueda en algunos
portales de epidemiología y demás, nos dicen que la incidencia del cáncer es del 0.004, ¿no? Plasmamos todo esto dentro de nuestro árbol, recordando nuestra regla. Si la sensibilidad es del 80%, entonces el número de falsos negativos esperados sería del 20%, uno menos eso. Si nuestra especificidad es del 90%, entonces nuestros falsos positivos serían el 10%, uno menos eso. Y finalmente, si la incidencia del cáncer es del 0.004, los pacientes que no tienen cáncer es el complemento, ¿no? El 99.6% aproximadamente. Finalmente, yo después supongamos que ya voy a la computadora y digo, bueno, voy a buscar el costo de mi prueba. El costo del cáncer como tal debe ser entendido a través de una herramienta que se tiene, que se llaman los grupos relacionados con el diagnóstico, en donde se agrupa todo el costo esperado del tratamiento de alguien, por ejemplo, con cáncer o de alguien que sufre una fractura o demás. Es una cosa bastante útil para la evaluación económica. En algún otra oportunidad, si tenemos la ocasión, podríamos enseñarles a calcular costos en grupos relacionados por el diagnóstico, pero por el momento asumamos que son 100,000 pesos. Adicionalmente, bueno, ya dado que dio verdadero positivo, supongamos que el costo es 90,000 pesos de seguirlo tratando y así sucesivamente. Se van poniendo los costos en cada una de las opciones y multiplicándose por su probabilidad, de modo que obtenemos el costo esperado. Y al final sumamos todas las ramas, de modo que sumando todas las ramas nos dice que el costo esperado de la prueba A es de 97,360 pesos. Entonces, si podemos observar en este rápido ejemplo del modelo de árbol de decisión, estamos viendo que estamos cuantificando costos, estamos cuantificando los resultados en salud y finalmente estamos combinándolos para obtener una medida más aproximada a lo que sería la realidad. Entonces, en conclusión, el modelo de árbol de decisión es relativamente fácil de construir. Computacionalmente hablando, son relativamente baratos, o sea, no es un modelo que pese mucho. Es un modelo visual, es decir, nosotros siempre deberíamos tener el diagrama de árbol de decisión. Y como limitante, pues como ya vimos en nuestra parte anterior de validación de modelo, solo es apropiado luego en horizontes temporales a corto plazo. Se podrían agregar más ramas, pero luego el modelo se hace complejo y su estructura solamente permite la progresión hacia adelante sin poder regresar a estados anteriores. Es decir, si yo estoy evaluando el horizonte temporal a un año, parto del día 0 y de repente cuando ocurren los cálculos, los eventos, ya estoy parado en el día 365, ¿no? Yo no tengo modo de ver a través del modelo de árbol de decisión qué pasó, por ejemplo, en el día 180. No así, por ejemplo, con el modelo de Markov que vamos a ver, que podemos seguir una traza y ver la evolución de nuestra cohorte o del paciente a través de los años. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Esto es una introducción al modelo de árbol de decisión. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Entonces pasemos rápidamente al modelo de Markov, que yo creo que justo porque ustedes están familiarizados con temas como insuficiencia renal o padecimientos con horizontes temporales largos, les sea más útil. Un modelo de Markov trata de, dado que el horizonte temporal que él espera es largo, trata de considerar más estados de salud y trata de ver qué es lo que le pasa al paciente a través del tiempo. Entonces, así, tenemos estados de salud y tenemos ciclos en los que vamos a evaluar los estados. Como ustedes pueden ver, podemos tener una representación gráfica del modelo, de modo que
Podemos tener, por ejemplo, en este ejemplo que les puse de dibujito, podemos tener estado A, que puede representar, no sé, pacientes sanos. Estado B, pacientes con progresión de la enfermedad. Y finalmente el estado de muerte, ¿no? Las flechas indican hacia dónde podemos ir, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Y las flechas como que regresan a sí mismo, expresan la posibilidad de quedarse dentro de ese estado. Estos modelos se alimentan de probabilidades, pero tienen un nombre especial debido al modelo de Markov para identificarlas más fácilmente, que se llaman probabilidades de transición. Aquí cada estado de salud va a tener un costo asociado. Y claro que tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo que yo tenga durante el año 2 un paciente hospitalizado a que no lo esté. Estamos como tratando de integrar tanto los resultados en salud, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, la probabilidad de muerte de un paciente que ya fue hospitalizado, que ya tuvo una intervención quirúrgica, por ejemplo, a uno que no lo es. Entonces estamos nivelando y considerando los costos y las consecuencias en salud de un modo aún más fino y más detallado. Como les dije, las probabilidades de transición reciben un nombre especial, sin embargo, simplemente expresan la probabilidad de pasar de un estado a otro, y ahorita lo vamos a ver. Estas probabilidades se plasman en algo llamado matriz de transición. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí les presento un ejemplo que es así súper teórico, ¿no? Ni siquiera le puse nombres a los estados, estado A, estado B, estado C, y el estado de muerte, ¿no? Entonces, simplemente como para jugar de manera visual, el estado A se puede mover al B, el A al C, todos los estados pueden ir a la muerte. Sin embargo, una particularidad importante es que todos pueden ir a la muerte, pero la muerte no puede ir a ningún estado. Esto tiene sentido debido a que si en nuestro modelo se pudiera regresar de la muerte, pues estaríamos reviviendo pacientes, ¿no? Y eso no estaría reflejando la realidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito de una matriz de transición. Podemos ver cómo expresamos justo lo que nosotros tenemos de manera gráfica ya en numeritos, ¿no? Tenemos que la probabilidad de quedarnos en el estado A, piensen en algún estado de salud, es del 72.1%. La probabilidad de muerte del estado A de pasar del estado A al de muerte es del 1%. Y quizá el estado más grave es el estado de progresión, que tiene una probabilidad de pasar a muerte del 25%, ¿no? Y finalmente la particularidad que tiene el estado de muerte. Nadie regresa de él, y una vez que entras ahí, pues ya no sales. Y eso se expresa dándole probabilidad 1, ¿no? Entonces, finalmente medimos los costos. Como ya habíamos visto anteriormente, no es lo mismo tener un paciente hospitalizado con un no hospitalizado, porque uno puede considerar el costo de la intervención y otro debe considerar adicional al costo de la intervención los días en hospitalización, ¿no? Aquí podemos ver el seguimiento que le podemos dar a los pacientes. Ya una vez juntando tanto los costos como demás, primero le damos seguimiento a los pacientes año con año. Podemos ver que no es tan de golpe como en el modelo de árbol de decisión, ¿no? De decir, bueno, tenía 1000 en un estado saludable en el ciclo 0 y a los 6 años ya tenía 300 y algo, ¿no? 351 pacientes muertos, ¿no? Aquí podemos preguntarnos, por ejemplo, a ver qué pasó a mitad de año, ¿no? Bueno, a mitad de año, a mitad del horizonte temporal, perdón, en el año 3, hubo 90 muertos. Entonces, con este seguimiento, se le llama traza de Markov, con este seguimiento nosotros podemos
ver la evolución de la cohorte de una manera más fina. En conclusión, el modelo de Markov nos permite la transición entre distintos estados de salud. Puede combinarse con modelos de árbol de decisión, es decir, nosotros podemos elegir entre distintas opciones terapéuticas y después modelar la enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Los costos reflejan distintos estados de salud, es decir, nosotros ya estamos considerando más allá de lo que es el tratamiento, más allá de lo que es la prueba, y la dependencia del tiempo nos permite apegarnos un poco más a la realidad de la historia natural de la enfermedad. Las desventajas es que si tenemos muchos estados de salud, pueden hacer el modelo confuso y poco manejable, es decir, si nos vamos más, si por querer modelar más la realidad, nos vamos a 4 líneas de tratamiento, 3 hospitalizaciones, etcétera, el modelo podría ser poco entendible para los tomadores de decisión, ¿no? La dependencia del tiempo requiere un tratamiento especial, requiere de un estadista que sepa sobre temas de análisis de supervivencia, y entonces la interpretación de los datos luego podría llegar a ser complicada, y a veces determinar la duración del ciclo puede ser difícil si los tratamientos manejan dosis distintas, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. En la figurita del modelo, una pregunta. Ajá. En esa. ¿Por Sí. qué muerte tiene ahí el circulito sobre sí misma? ¿Qué quieren decir con eso? Con eso quiero decir que, o sea, los pacientes que entran a la muerte pueden quedarse ahí, y es más, deben quedarse ahí. ¿Cómo lo aseguro? Dándole probabilidad 1 al estado de permanecer en la muerte. Como estamos hablando de probabilidades, todo lo debemos seguir manejando en probabilidades. Para nosotros es natural pensar, bueno, una vez que un paciente muere, pues ya evidentemente no regresa de la muerte. Sin embargo, los matemáticos necesitaban una manera de expresar esa idea. ¿Y cómo la expresaron? Diciendo, pues el paciente que entra a la muerte se puede quedar en ese estado y se puede quedar con la probabilidad más alta, que es 1, de manera que cuando nosotros hagamos nuestros cálculos en la computadora no ocurran cosas raras. Ya, el muerto está. Exactamente. ¿Alguna otra duda? Está bien lo demás, está claro. Muy bien. Ahora, una vez que obtuvimos todas estas cosas, regresando un poquito a la historia, una vez que ya modelamos la efectividad, que ya cuantificamos los costos, necesitamos nosotros unificarlo todo a una sola medida que nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Entonces, el resultado final, independientemente del modelaje que nosotros llevemos a cabo, es algo que se conoce la razón costo-efectividad, como la razón costo-efectividad incremental, en donde se comparan los costos de las alternativas y se ponderan por su efectividad. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este cociente? ¿Qué es lo que nos diría este cociente? Ya en términos de costos y en términos de efectividad. Lo que nos ahorraríamos con la intervención A o B. Pero necesitamos también considerar el componente de efectividad, así que falta un cachito. Sería El costo más efectivo. Sería como el costo adicional por unidad de eficacia ganada, ¿no? Entonces, para ponerlo gráficamente, nosotros lo ponemos en un cuadrante, en donde el eje horizontal simula la ganancia en efectos y el eje vertical simula la ganancia en costos. De modo que, por ejemplo,
En el cuadrante 1 tenemos intervenciones que son más efectivas, pero también más costosas. Estas intervenciones deberían ser evaluadas, deberían ser consideradas. La respuesta es sí. Sin embargo, deberíamos tener un criterio de decisión para decir, ok, es más efectiva y es más cara, pero ¿cuánto yo debería estar dispuesto a pagar por esa alternativa que me presenta mayores beneficios en salud? Entonces, por eso se queda el signo de interrogación. Aún tengo que decidir. Más sin embargo, si la opción es menos efectiva, pero más costosa, entonces esta intervención no está generando un beneficio en salud y generaría costos adicionales a cualquier institución que nosotros introdujéramos. De modo que sería una opción que aceptáramos o que descartaríamos inmediatamente. Se descarta. Inmediatamente se descarta, ¿no? Exactamente. De modo que si nosotros graficamos nuestros resultados y quedan en el cuadrante 4, reflejaría que la intervención que estamos evaluando no es una opción viable, ¿no? Y finalmente, si la intervención es más efectiva y menos costosa, pues es el escenario ideal, ¿no? Estamos generando beneficios en salud para la institución, para los pacientes de la institución, y estamos generándole un ahorro a la propia institución en su presupuesto. De modo que no deberíamos pensarlo más que validar los datos y demás, pero es una intervención que, dado los resultados del costo-efectividad, deberíamos aceptar. Ahora, justamente para este caso en donde queda la interrogante de que el tratamiento es más efectivo y es más costoso, nosotros deberíamos tener una regla de decisión acerca de cuánto es lo que deberíamos pagar. Entonces, la OMS en 2003 estableció los siguientes criterios, ¿no? La estrategia dominante, es decir, la que sí o sí funciona, es aquella que es más efectiva en el cuarto cuadrante y menos costosa. Si tenemos una razón costo-efectividad incremental menor a un PIB per cápita, podemos decir que es una alternativa muy costo-efectiva. Y si es menor a 3 PIB per cápita, es muy costo-efectiva. Estos criterios, como mencioné, fueron establecidos por la OMS. Sin embargo, bueno, como dato cultural, hoy en día alrededor del mundo, conforme ha avanzado la evaluación económica de insumos, ha habido una gran discusión sobre exactamente cuál debería ser el umbral de disponibilidad a pagar. Por ejemplo, tenemos el caso de trabajar con medicamentos huérfanos, donde las enfermedades son raras y los tratamientos son muy costosos. Entonces, quizá observamos beneficios en salud muy buenos, pero los costos son demasiado elevados, dado que la comparación podría ser quizá solo con cuidados de soporte. Entonces, la razón costo-efectividad incremental va a ser muy alta, ¿no? Pero dado los criterios del costo-efectividad tradicional y el criterio de la OMS, nosotros diríamos, no puede ser incluida al sistema. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es un fenómeno que pasa, o sea que no es único de solo un padecimiento, no es solo único de un medicamento, y debería ajustarse este umbral de disponibilidad a pagar, ¿no? De acuerdo a la guía, bueno, para saber un poquito del contexto mexicano, pues está alineado con lo que se dice. Y viéndolo gráficamente podemos ver que el umbral de disponibilidad a pagar, no nos centremos en los cuadrantes 2, 3 y 4, centrémonos en el primero, en donde los medicamentos son más efectivos y más costosos. Si se dan cuenta, dice, sí, voy a aceptar ciertas intervenciones, pero yo voy a poner un límite a las intervenciones que voy a aceptar. Es decir, yo estoy eliminando
opciones que quedan por arriba de mi umbral de disponibilidad a pagar, de modo que estoy siendo un poco más estricto acerca de la calidad, tanto clínicamente como en términos de costos, que yo recibo como sistema. Esto con el fin de perseguir la eficiencia económica y clínica que pueden llegar a tener los insumos. Una preguntita. ¿Por qué invertir en el cuadrante 3 si obviamente, aunque no sea costoso, pero casi los efectos son nulos o muy pobres? Perdón, no se escucha si están hablando. Te digo, en la práctica puede ocurrir que hay ocasiones que puedes coger un producto que, aunque cueste menos, gana menos en salud. Y no suena lógico, pero normalmente lo he visto. Entonces, es, es importante lo que nosotros llamamos, bueno, hay otros factores cuando hay una inclusión de productos y insumos en los diferentes sistemas de salud. Uno es, digamos, no solo estas partes técnicas es lo que realizan, hay otros factores políticos, factores también hay metodologías que, por ejemplo, para productos como drogas huérfanas, donde eso no aplica, porque, digamos, puede ser que el costo efectivo de una droga huérfana pueda estar en 15 millones arriba de un PIB per cápita o 3 PIB per cápita imposible de pagar. Digamos, si se mide con con esta medida de eficiencia, lo que hay que hacer es digamos, ahí se llama análisis de multicriterio, ¿no? Entonces van a buscar que sea digamos, que afecte la epidemiología de un grupo de pacientes, por ejemplo, te puedo decir los de hepatitis C, ¿no? Aunque son más costosos que los interferones, la verdad que casi cura la hepatitis, en algunos casos es el 100% de curación, y esto va a hacer que la incidencia disminuya, y por eso, digamos, algunos, digamos, bastante costo efectivo, pero el impacto social es alto y las autoridades aún así lo han venido comprando en los últimos años. Entonces, hay otros factores que nosotros llamamos digamos, para aceptar un producto en un sistema de salud público o privado. Y yo estoy de acuerdo contigo en que suena ilógico que pues, uno buscaría que el sistema de salud tenga los medicamentos más eficaces, ¿no? Pero, digo, yo sí he visto algún caso donde se da, digamos, esa inclusión. Pero eso también viene, lo que llamamos nosotros un lobbying de algunas compañías que lo hacen y lo hacen bien y tienen influencia, pero para mí, yo estoy de acuerdo contigo, no debería de incluirse. Yo creo que, no sé, son muchos conceptos, digamos, son temas interesantes para nosotros. No vamos a ver más a detalle otros puntos, como pero en otro momento, con mucho gusto, como por ejemplo los análisis de sensibilidad, cómo hacer algunas cuestiones, se llama cuando un producto, ver la probabilidad de que un producto sea costo efectivo, análisis de impacto presupuestal, que tendría que ser en otra sesión, pero no sé ustedes a grosso modo, tenemos digamos, lo que hemos visto hoy, hemos visto algunos conceptos relevantes, por eso me gustaría dejar un espacio para si tienen más dudas o preguntas. Pero, Esta clase necesita repetirse, está bien enredadita. no. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Guillermo. Tú sabes que hacia donde vamos es a comparar o a analizar o determinar si es costo efectivo las terapias de diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. Y entonces, esos últimos gráficos sí se ubicaría para ese tipo de análisis, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Digamos,
sí lo utilizaríamos si digamos, si nosotros buscamos, por ejemplo, hacer, y te digo, no hemos entrado en los cuales, porque eso tendría que ser otra sesión, pero si nosotros entramos acá a esta parte de analizar, por ejemplo, años de vida ganados, ¿no? Comparados con hemodiálisis, diálisis y renal, uno tendría que utilizar ese tipo de cuadrantes, ¿no? Puede ser que sea costo-ahorro, ¿no? Usando uno u otro y la eficacia digo, yo sé que es controversial, en algunos casos puede ser que habría que ver, pero sí podríamos utilizarlo. ¿Ah? Tendríamos que plantear el estudio. Digo, yo he revisado y la verdad que no he revisado esa parte, pero esos análisis, esos dos para compararlos, no es tan fácil hacerlo, pero podríamos ver un grupo de pacientes, aplicarlo y ver, digamos, por modelaje económico, un poquito de esto de sobrevida, puede ser, podemos sacarlo por calidad de vida, pero eso ya sería un costo-utilidad. No vamos a entrar en ese detalle acá, pero sí podemos utilizarlo. ¿Eh? Ya. Sí, a menos que ustedes me digan que es diferente, por ejemplo, si usted me dice, no, ¿sabes qué? Eh, que son similares las eficacias, ¿no? Entonces, damos costos, pero usted ahí sí yo no me meto tanto esa parte de las eficacias y la seguridad porque tendría que revisar la literatura con mi equipo y tendríamos que definir bien la eficacia, la seguridad y decir, si son iguales o no, pero te digo, es un punto que tendríamos que revisar. Ok. Yo sí Vamos. creo que sería diferente realmente evaluar un paciente que está en terapia de sustitución con diálisis o hemodiálisis a un trasplantado, porque la calidad de vida es totalmente diferente, aunque probablemente el desenlace muerte sea, qué sé yo, estuvo 10 años en diálisis peritoneal, fue trasplantado y solo vivió 2 años. Claro. Claro, sí, yo entiendo el punto, te digo, tendríamos que trabajar, digamos, en un estudio que podamos hacerlo comparativo y utilizar estas herramientas. Siempre es muy interesante, te digo, asumirlo porque, digamos, lo que buscaríamos y como economista de la salud, es como médico, yo sé que siempre lo buscan es cómo obtener los mejores resultados de salud al menor costo posible y la otra parte que no hemos visto hoy acá, pero es muy relevante, es cómo no afectar los presupuestos de salud. O si los vamos a afectar, que sepamos cuánto va a ser. Por ejemplo, en México, la intervención de tratamientos de insuficiencia renal crónica se anunció por ahí del 2008, 2009, no sé si está la doctora Laura, que se iba a dar a todos los pacientes en el sistema de salud que no tuvieran seguridad social. A los pocos meses lo desmintieron porque se dieron cuenta que si daban hemodiálisis o diálisis, no les iba a alcanzar el presupuesto. Y lo dejaron como una intervención para incluir en el futuro. Realmente lamentable porque los pacientes están, digamos, lo que llaman acá, ya no va a existir, pero todavía existe, por lo menos legalmente todavía existe el seguro popular porque lo va a ofrecer el presidente actual, lo va a pasar todo a la seguridad social y esperamos que vaya la intervención de insuficiencia renal, las terapias. Realmente viven, es una diferencia abismal y ahí los que son mexicanos han visto varios artículos donde comentan que el paciente de seguro popular dura 6 meses comparado con los de seguridad social que viven en un tiempo mucho más prolongado. Entonces, digo, yo sí creo que es interesante ver los impactos, darle la mejor alternativa para los pacientes, es efectiva, es eficiente y la otra como impacta los presupuestos. Cuando se habla de seguridad social o un sistema de salud. Germán, Claro. Sí, quisiera comentar lo siguiente. Efectivamente, pues el tema es un discurso complicado para nosotros los clínicos, pero yo quiero hacer énfasis en el sentido
de así como requerimos de una metodología para los ensayos clínicos, para los estudios epidemiológicos, los estudios de evaluación económica implican también una metodología rigurosa para poder demostrar, como Guillermo dice, que el costo-efectividad de verdad se acerca a la realidad de lo que estamos midiendo, porque si no lleváramos a cabo este rigor metodológico, entonces estaríamos hablando otra vez solamente de lo que gastamos, sin tomar en cuenta los beneficios, y eso no nos lleva a ningún lado. Por otra parte, bueno, yo creo que las terapias de reemplazo renal, es tanto su impacto económico que, bueno, yo creo que es uno de los tratamientos donde más inequidad y desigualdad observamos. Por ejemplo, el 70% de la población en México, entre el 60 y el 70%, tiene seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del ISSSTE, etcétera. Y bueno, está bien demostrado que la enfermedad renal crónica ocupa el tercer lugar por diagnóstico entre el mayor impacto financiero para instituciones como el Seguro Social Mexicano. Pero ese otro 30% que no tiene acceso a la seguridad social, se queda totalmente desprotegido. Entonces, y no hay un estudio que nos acerque hacia el impacto o las consecuencias, no solamente económicas, sino en salud, que demuestre esta inequidad que hay en cuanto a la accesibilidad. Otra forma que yo creo que también es muy importante, que a lo mejor para que nos quede muy claro, es en una próxima sesión, hacer un análisis detallado de un artículo, donde veamos nosotros como una lectura crítica de un artículo, donde observemos detalladamente cada uno de los puntos o aspectos que se han abordado excelentemente el día de hoy, tanto por Ivonne, como por Germán, como por Rodrigo. Entonces, pero sí. Y otra cosa que también quiero comentar en relación al estudio de costo-minimización, donde Edwin hablaba sobre la comparación de un genérico contra un medicamento de patente. Bueno, aquí tenemos que partir de un principio. Aquí es como poner a jugar carreras un auto potente, un auto contra un bochito, ¿no? Entonces, la comparación desde ahí se cuestiona. Pero si no nos queda alternativa, entonces lo que tenemos que asegurar para demostrar la misma efectividad o eficacia es que al menos tengamos un excelente estudio de equivalencia en el genérico, del genérico en comparación, esta equivalencia de efectividad o eficiencia en comparación con lo del medicamento de patente. Sin embargo, bueno, esto no es muy común, comparar un patente con un genérico. Esos son los comentarios que tengo al respecto. ¿Aló? ¿Ya se durmieron? No, estamos aquí. Lo que pasa es que habló la jefa. Y es así, o sea, yo creo que vamos a seguir andando y vamos a seguir planteando las cosas y vamos a seguir el trabajo, porque de lo que se trata con todo lo que nos han dicho Ivonne, Germán y Rodrigo, es de darnos herramientas para nosotros entender el costo efectividad de esto de las terapias de sustitución renal. Lo han hecho, óyeme, han sobrepasado todas las expectativas y han ido over defense, o sea, han ido más allá de la muralla, tú sabes. Y yo realmente estoy muy contento y me siento muy, muy honrado por estar aquí escuchándolo durante estas más de 2 horas y media que han estado platicando. O sea que yo me siento muy satisfecho y le doy las gracias
en mi nombre y en nombre de todos los colegas. Al principio entramos, éramos 10, pero por razones diversas, Mauricio salió, el de Nicaragua, y no sé quién más salió, pero sí estábamos, la gran mayoría, todavía no se mantiene El Salvador, se mantiene Guatemala, se mantiene Honduras, se mantiene Guatemala. Guatemala yo creo que ya salió. Nos mantenemos República Dominicana, El Salvador y Honduras prácticamente, tú sabes. Guillermo, Señor, una pregunta. ¿Será que los maestros nos podrían hacer alguna... Los conceptos me parecen bastante claros, pero ¿será que nos podrían mandar aplicado a la enfermedad renal a 2 casos, por ejemplo, diálisis peritoneal y hemodiálisis, con costos inventados o hipotéticos, para realmente, como un ejemplo que sea más práctico, y decir, miren, al final este es más costo efectivo por esto y esto, ¿no? Sí, sí podemos. Sí, sí lo podemos. Lo trabajamos, lo enviamos la próxima semana, lo revisamos con Laura y con mucho gusto. Interesante, algo sencillo, pero podamos tener conceptos claros, por ejemplo, cómo interpretar el costo efectivo incremental, cómo interpretar los resultados de salud. Sí, sí lo enviamos. Sí, con gusto. bueno, si es así, toque le queda. De acuerdo. Perfecto. Pues no sé si quieren que por hoy demos por concluida esta sesión. Y bueno, yo agradecerles muy especialmente a Germán y a su equipo, a Rodrigo y Ivonne. Y bueno, yo siento que estamos sembrando, Guillermo. Y lo que yo reitero, es muy difícil hacer un estudio de costo-efectividad y más en una región tan grande, que incluye varios países con tantas diversidades, si no tenemos estos conceptos, cuando menos comprendidos, y sobre la marcha yo siento que ya empezamos a sembrar y que vamos a tener un producto terminal muy valioso, Guillermo, muy valioso. Y no es un producto al corto plazo, es un producto al mediano y hasta largo plazo. Entonces yo les agradezco mucho su interés por acompañarnos el día de hoy. Y nosotros se lo agradecemos más a ustedes de estarnos guiando. Y para el jueves ya tenemos, como dicen por ahí, ya estamos en primera fila, aposicionándonos. Hay algunos que presentaron sus excusas y yo creo que Erwin grabó toda la conferencia y se la vamos a hacer llegar a los que no pudieron entrar por X o por Y razón. Muchísimas gracias, Germán, Rodrigo e Ivonne. Gracias, Laura, por toda su dedicación y esfuerzo. Y gracias a todos por participar. Dios los bendiga mucho. Gracias, doctor. Gracias a todos. Con gusto. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Erwin, tú grabaste, ¿verdad? Me compromete adelante. Sí, está grabada. Está bien. ¿Y entonces cómo se replica? Déjenme ver eso porque son 2 horas y algo y debe ser bastante larga. Pero déjeme ver cuánto megas son. Déjame, le escribo ahora por WhatsApp. Déjame cerrar aquí para ver, para que se termine. No. Hablamos mañana porque no te va a poner a eso ahora. Bueno, está bien. Nada. Buenas noches, viejo. Muchísimas gracias. No, doctor, ya estamos solos aquí. Para que estaba más gente ahí.